Gracias hermano Abdel, gracias hermanos por ese hermoso canto especial y gracias orquesta también por tocar la bella música para alabar a nuestro Señor. Vamos hermanos en esta mañana a abrir la Biblia en el Salmo 119. Salmo 119. Y vamos a leer el versículo 1 y 2 de la palabra de Dios, Salmo 119, versículo 1 y 2. Si ya lo tienen, díganme con un amén, y ya sabré que ya están allí. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Vamos a orar, hermanos, que Dios nos bendiga en el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos en esta mañana estar aquí, poder servirte, Señor, en tu culto, pero también poder tener tu palabra que siempre es de bendición. Y oramos, Señor, que nos visites, danos de la presencia de tu Espíritu, sea Él quien nos dé las palabras y el mensaje a comunicar a tu pueblo. Nos ponemos en tus manos, pido tu bendición para toda tu gente aquí congregada esta mañana. Te lo pido en el nombre de Cristo, amén y amén. Qué bueno estar en la casa del Señor, hermanos. Deberíamos todos nosotros de sentirnos muy privilegiados, nomás con el hecho de que la palabra de Dios nos dice que somos bienaventurados. Esta palabra bienaventurado habla de gente que ha sido, que está haciendo y que seguirá siendo muy bendecida por parte de Dios. Y sin duda, una de las más grandes bendiciones que podemos tener de parte de Dios es la bendita palabra de Dios. El Salmo 119 es toda una alabanza a la palabra de Dios. Se reconoce que es el Salmo 119 está exactamente colocado a la mitad de la Biblia, ¿verdad? Si juntamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, a la mitad está el Salmo 119 como un preámbulo, una alabanza a la bendita palabra de Dios. Y el Salmo 119 es, por así decirlo, es el fundamento, ¿verdad?, que nosotros podemos tener, como dijo Pedro, la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y ese fundamento sobre el cual estamos edificando nuestras vidas, estamos edificando nuestros matrimonios, estamos edificando nuestros hogares, estamos edificando nuestras familias, estamos edificando nuestros hijos, estamos edificando nuestra iglesia. Ese es el fundamento, la bendita palabra de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que practicamos, todo lo que somos, tiene su base en este fundamento que es la bendita palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos deja saber que los que tomamos en cuenta la palabra, la Biblia, los que vivimos de acuerdo a la Biblia, los que practicamos la palabra de Dios, que no solamente somos oidores, sino hacedores de la palabra, la Biblia nos llama bienaventurados. Por eso dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. El versículo número 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y este versículo tiene mucha relación con el Salmo 1, el Salmo número 1, versículo 1,
también nos da, también claramente nos habla acerca de esta bienaventuranza. El Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo número 2 dice, antes, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego habla todo lo que produce el hecho de meditar, de estar en la ley de Jehová. Y nos cataloga como gente dichosa, gente bienaventurada, gente feliz, gente bendecida, porque esa es una palabra, es la palabra correcta. El hecho de tener la palabra de Dios nos hace gente bendecida. Gloria a Dios. Qué bendición saber que usted y yo tenemos la bendita palabra del Señor. La palabra de Dios produce bendición, hermanos, y somos bendecidos cuando nosotros valoramos y apreciamos la bendita palabra de Dios. El himnólogo decía, oh, cántame-las otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Vamos a cantar este hermoso himno. Póngase de pie para bendecir el nombre de Dios cantando este precioso himno. Bellas palabras de vida. Cantádmelas otra vez. Oh, cántamelas otra vez. Bellas palabras de vida. Hallo en ella mi gozo y luz. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Palabras de vida. Siéntense, hermanos. Gracias, muy amables. La Biblia nos dice entonces que somos bendecidos, somos bienaventurados porque tenemos las bellas palabras de vida, la palabra de Dios, que es el fundamento de nuestra fe y práctica. Nosotros como cristianos no creemos más que solamente lo que dice la palabra de Dios, nada más ni nada menos, solo lo que está en la bendita palabra de Dios. Ahora, podemos ver aquí en el Salmo 119 toda una serie de bendiciones que tenemos en la bendita palabra de Dios. Déjeme compartir algunas de ellas. Número 1, la palabra de Dios limpia. En el Salmo 119:9 nos dice la palabra del Señor: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra.
Cuando guardamos la palabra de Dios, cuando el joven guarda la palabra de Dios, su camino se limpia, ¿verdad? Hay tanta maldad hoy en día, hay tanta corrupción hoy en día, hay tanta perversidad hoy en día, hay tantas tinieblas hoy en día. Vivimos en un mundo degenerado, caído, en un mundo lleno de tinieblas, lleno de maldad, lleno de pecado. Pero en medio de ese mundo lleno de maldad y de pecado, el cristiano puede limpiar su camino cuando guarda su palabra, cuando tiene su palabra, vive su palabra, practica su palabra, hace real su palabra en su vida. Dice el joven, limpiará su camino. No solamente limpia su camino, la palabra de Dios produce libertad, verdadera libertad. En el Salmo 119, 45 nos dice la palabra del Señor: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Cristo dijo también en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oh hermanos, la verdad es la bendita palabra de Dios, que cuando la sabemos, cuando la conocemos, no tenemos por qué estar esclavizados al pecado, no tenemos por qué estar subyugados a la maldad, no tenemos por qué estar sometidos al yugo de esclavitud, del vicio, del mal hábito, del mal comportamiento. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios produce libertad, hermanos. Cuando nosotros andamos en la palabra de Dios, podemos vivir esa libertad, gozar esa libertad, andar en esa libertad, disfrutar esa verdadera libertad que tenemos en Cristo, que tenemos en la bendita palabra de Dios. No tenemos por qué estar atados, encadenados, subyugados por el enemigo de ninguna manera. Hermanos, en Cristo y en su palabra hay libertad. En tercer lugar, la palabra de Dios también nos afirma. Qué importante es saber que tenemos la palabra de Dios para que podamos estar firmes en nuestra fe, firmes en el camino del Señor, firmes en lo que creemos. En el Salmo 119:10 dice la palabra del Señor: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la palabra de Dios estamos firmes. No tenemos por qué desviarnos, no tenemos por qué apartarnos, no tenemos por qué desenfocarnos. No, hermanos, cuando un creyente, cuando un cristiano se desvía o se desenfoca, ¿verdad? Es porque no está en la palabra de Dios, no permanece en la palabra de Dios, no está firme en la palabra de Dios. Pero cuando usted tiene la palabra de Dios, la palabra de Dios lo afirma. La palabra de Dios hace que usted no se extravíe, hace que usted no se desvíe, hace que usted no se desenfoque. Usted va a permanecer donde debe de estar. ¿Por qué? Porque tiene la palabra de Dios en su vida y lo hace estar firme, ¿verdad? Y usted sigue adelante caminando, disfrutando del camino del Señor, siguiendo en el camino del Señor, y no pasar por todas las penurias de aquel que se aparta, de aquel que se desvía, de aquel que deja el camino, de aquel que se desenfoca, ¿verdad? Es triste y lamentable pasar por todas esas circunstancias de tristeza y de lamentación, de lágrimas, de lloro y hasta de ruina moral y espiritual y familiar y de todos los sentidos, cuando alguien se aparta del camino, cuando alguien se aparta de la palabra. Pero la palabra de Dios te hace estar firme. Si tú estás en la palabra de Dios cada día, tú vas a estar firme, tú vas a estar constante, tú vas a permanecer, tú vas a seguir. Y qué bendición es que podemos tener la palabra que nos afirma. En cuarto lugar, la palabra de Dios nos guarda del pecado también. En el libro de Salmos 119:11 nos dice la palabra de Dios: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, la palabra de Dios nos guarda de pecar, nos guarda de que incurramos en la maldad, de que incurramos en el pecado.
que nos asedia, como dice la palabra de Dios, el pecado nos asedia por todas partes. Las tentaciones del enemigo y del mundo y de la carne están a la hora del día, pero cuando estamos nosotros firmes en la palabra y la palabra de Dios está en nuestro corazón, la palabra de Dios nos guarda del pecado. La palabra de Dios se convierte como un escudo para nuestra vida, un escudo para nuestro corazón, un escudo para nuestros ojos, un escudo para nuestra mente, un escudo aún hasta para nuestra boca, para no hablar lo que es incorrecto. La palabra de Dios nos guarda del pecado, nos limpia del pecado y nos guarda del pecado. Número 5, la palabra de Dios nos ayuda a bendecir a Dios. En sí, el Salmo 119 es toda una alabanza a la palabra de Dios y una alabanza a Dios. En el Salmo 119, versículo número 12, dice la palabra del Señor: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Hermanos, podemos aprender a alabar a Dios con la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña cuál es la alabanza, cuál es el canto, cuál es la adoración que nosotros podemos dar a nuestro Dios con un corazón alegre, con un corazón bendecido, con un corazón gozoso, lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de gratitud, porque Dios es bueno y podemos alabar el nombre de Dios y decir: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, porque a través de los estatutos, de los mandamientos de Dios, nosotros podemos saber qué es lo que es correcto ante Dios y los ojos de Dios, y podemos alabar su nombre y bendecir su nombre, que es glorioso sobre toda la tierra. Qué bendición es ser gente que podemos exclamar alabanza y bendición al Dios vivo y verdadero, hermanos. La palabra de Dios también nos indica qué es lo que debemos hablar y cuándo también debemos de callar. En el Salmo 119, 13 dice la palabra del Señor. Salmo 119, 13: con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Con mis labios. Y podemos nosotros saber que lo que estamos hablando es correcto, lo que estamos hablando agrada a Dios, lo que estamos hablando es grato ante los ojos del Señor. No nos deja hablar de más, no nos deja hablar lo que no es correcto, no nos deja hablar lo que no conviene, sino nos ayuda a que cuando hablemos palabras que sean de bendición, que sean de edificación a los oyentes. Como la palabra de Dios nos enseña también allá en Efesios capítulo 4 verso 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra de Dios nos enseña a hablar, tapa nuestros labios de malas palabras, de palabras groseras, de palabras obscenas, de palabras maldichas, de palabras de doble sentido. La palabra de Dios nos enseña lo que es correcto, la palabra buena, la palabra agradable, la palabra saludable, la palabra sana, la palabra sazonada con sal, como dice también la Escritura, ¿verdad? Entonces, la buena palabra, y aprendemos a hablar, a no ser mal hablados, como hoy en día la mayoría de la gente, desde los niños más pequeños hasta los viejos. Lamentablemente, hoy en día la gente es mal hablada, pero gloria a Dios, usted tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a hablar correctamente. La palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos da libertad, la palabra de Dios nos afirma, la palabra de Dios nos guarda del pecado, la palabra de Dios nos ayuda a bendecir a Dios, la palabra de Dios nos indica lo que debemos de hablar. Número 7, la palabra de Dios produce gozo, hermanos. En el Salmo 119, versículo 16, dice: me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. El versículo número, desde el 14, vamos a regresar al 14, del 14 al 16, dice: me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré
Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Hermanos, como cantábamos hace un momento, ¿verdad? Las bellas palabras de vida son nuestro gozo, son nuestra vida, son nuestra guía. Y podemos nosotros saber, hermanos, que en la palabra de Dios hay bendición. Cada vez que vamos a la palabra de Dios aprendemos. Cada vez que vamos a la palabra de Dios, Dios nos habla, Dios nos enseña y nos gozamos en sus promesas y nos gozamos en sus virtudes y nos gozamos en lo que Él nos da y nos habla. Oh, qué gozo es la palabra del Señor. Cuánta satisfacción tiene nuestro corazón, cuánto gozo hay en nuestra vida cuando vamos a la bendita palabra de Dios. Y la palabra de Dios produce alegría y produce gozo en nuestros corazones, muchas veces abatidos, muchas veces entristecidos, muchas veces afligidos, muchas veces doloridos. Qué bendición que en medio de todo este mundo de aflicción podemos tener el gozo del Señor, el gozo de la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos. Por eso dice, me he gozado en el camino de tus testimonios. Oh, en este camino es un camino de gozo, de alegría, de bendición. Cuando lo seguimos, cuando lo ponemos en práctica, cuando lo vivimos, hermanos, somos bendecidos, estamos contentos, estamos alegres, estamos satisfechos. O como dice el salmista, somos bienaventurados, que es lo que quiere decir. Número 8, hermanos, la palabra de Dios ilumina nuestro entendimiento. En el Salmo 119, versículo 18, Salmo 119, versículo 18, ¿está ahí conmigo? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El versículo 130, ahí del Salmo 119, 130, dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oh, hermanos, la palabra de Dios ilumina nuestra vida, ilumina nuestro entendimiento, ilumina nuestra comprensión. La palabra de Dios nos deja saber qué es lo que es correcto, qué es lo que es bueno, qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que realmente nos conviene a nosotros, conviene a nuestra familia, conviene a nuestros hijos. Oh, la palabra de Dios no nos deja andar en este mundo ignorantemente, no nos deja andar en este mundo con ignorancia, sino todo lo contrario. La palabra de Dios nos revela lo que es bien, lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es para nuestro beneficio, lo que es para lo que nos conviene como personas, como gente, como familia, como matrimonios, como hijos, como hijas. Oh, la palabra de Dios nos da ese entendimiento, ilumina nuestro camino, ilumina nuestra vida, ilumina nuestra familia, ilumina nuestros hogares, ilumina nuestra iglesia también, porque cada vez que venimos aquí abrimos la palabra de Dios y predicamos de la palabra de Dios, hermanos, y nos da entendimiento. La palabra de Dios también es un consejero, el mejor de los consejeros. Número 9, en el Salmo 119, versículo 24 nos dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Mis delicias, ¿verdad? Y mis consejeros. Escúchame, no hay mejor consejo que el consejo que nos da la palabra de Dios. Cuando tengamos dudas sobre de algo, vamos a ver qué dice Dios en su palabra. Cuando no sepamos qué decidir, qué hacer, cómo responder, vamos a la palabra de Dios. En la palabra de Dios siempre habrá una buena respuesta. No solamente buena, una correcta respuesta. No solamente correcta respuesta, una apropiada respuesta. Y la palabra de Dios nos da entendimiento, y la palabra de Dios nos aconseja y nos dice: esto es lo que debes de hacer, esto es lo correcto, esto es por donde debes de ir, esto es lo que debes de responder, esto es como debes de tratar este asunto. Esta es la manera en cómo debes de tratar
este problema que tienes con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, con tu vecino. Esta es la manera. Oh, hermanos, siempre uno puede ir y saber que tenemos en la palabra de Dios el mejor consejo que alguien nos pueda dar. Dios nos lo da en su bendita palabra. Número 10, la palabra de Dios igualmente nos anima. En el Salmo 119, 25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Oh, hermanos, todo avivamiento en nuestra vida tiene su base en la palabra de Dios. Es imposible que haya un avivamiento en nosotros si no es producido de lo más profundo de la palabra de Dios. Por eso el salmista dice: vivifícame según tu palabra. Si usted va a tener el deseo de Dios y de las cosas de Dios, de amar a Dios y amar las cosas de Dios, usted necesariamente tiene que tener un tiempo en la palabra de Dios. Usted tiene que ir a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es lo que va a producir vida, va a producir ánimo, va a producir deseos de vivir para Dios, de hacer algo por Dios, de agradarle a Dios. En el Salmo 119, 93 leemos la palabra de Dios. Salmo 119, 93 nos dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Con ellos, con los mandamientos de Dios, con la palabra de Dios, podemos ser felices, podemos tener ánimo, podemos ser avivados. Luego también allá en el Salmo 119, 107 nos dice la palabra del Señor. Salmo 119, 107. Si ya lo tiene, dígame amén. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Gloria a Dios, que podemos tener ánimo para seguir, para continuar, a pesar de los infortunios de la vida, de los momentos crueles o difíciles, o de las aflicciones, como dijo nuestro Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Tenemos la bendita palabra de Dios, queridos hermanos, que nos da ánimo, que nos da fortaleza, que nos da avivamiento, que nos aviva, que nos da el ánimo de seguir adelante a pesar de en ocasiones estar afligidos. En esta semana hemos pasado momentos difíciles. En esta misma mañana recibimos el comunicado de nuestra hermana Micaela, de un familiar que ha fallecido. Hace 2, 3 semanas falleció otro familiar de ella y tuvo que viajar hasta Sinaloa. Momentos difíciles, momentos duros, momentos complicados, momentos que traen tristeza, que traen dolor, que traen aflicción. Pero qué bendición que tenemos para esos momentos la bendita palabra de Dios. En esta semana, con la situación de nuestro hermano Amador, ¿verdad? Y constante, todos sabemos, o la mayoría aquí recibimos una buena noticia respecto de su cirugía, que estuvo muy bien. Y luego de repente recibimos que la situación está delicada, y luego recibimos que ya está mejor. Y luego volvemos a recibir otra noticia de que él está grave y está bajo un pronóstico reservado y se encuentra en terapia intensiva. Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación? Y nos ha traído así, ¿verdad? Con estos altibajos. Y ¿sabes qué, hermanos? Yo no sé qué hicieron ustedes, pero yo me aparté y me fui por ahí y busqué a Dios y le dije: Dios, yo no sé por qué está pasando todo esto, pero lo único que sé es que te tenemos a ti. Y lo único que sé es que tengo tu palabra. Y lo único que sé que me dices que tengo que confiar en ti. Y vamos a confiar en ti. Vamos a pedir en ti. Vamos a pedirte a ti. Vamos a seguir confiando en ti. Y tener fe en ti. Y tener fe en tu palabra. Y vamos a confiar que tú vas a hacer la obra, Señor.
Y ha sido difícil esa situación. Y gloria a Dios, de repente tenemos la noticia de que ya salió del cuadro crítico de terapia intensiva y está mejorando y está por la última noticia que es posible que hoy hasta lo den de alta ya del hospital. Eso fue la última noticia. No sabemos que venga mañana o en la tarde, no lo sabemos, pero sí sabemos que tenemos la palabra de Dios en la cual podemos confiar y que nos da ánimo para seguir adelante y continuar y poder seguir, venga lo que venga. Finalmente Dios tiene la última palabra en todo. Y a final de cuentas, si nosotros de alguna forma, de alguna manera, ya no vamos a estar aquí en esta tierra como creyentes, sabemos a dónde vamos. Sabemos, vamos a la presencia del Señor y ya descansar de todos nuestros dolores y aflicciones y situaciones difíciles por la enfermedad o por lo que sea. Ya finalmente saber que podemos llegar a la casa, al descanso con el Padre Celestial, eso también trae alivio, eso también trae fortaleza, eso también trae ánimo, ¿verdad? Y así nosotros podemos igualmente seguir y continuar. También la palabra de Dios nos consuela en los momentos más difíciles de la vida. En el Salmo 119, 47 nos dice la palabra de Dios. Salmo 119, 47 dice, vamos a leer hasta el 52: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella, tu palabra, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Gloria a Dios, que en la palabra del Señor también hay fortaleza y también hay consuelo. En los momentos de duros, en los momentos de aflicción, tenemos consuelo en la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué hay consuelo en la palabra de Dios? Porque los creyentes tenemos esperanza, hermanos. Cuando no hay esperanza es porque no hay palabra de Dios. La gente muere sin esperanza porque muere sin la palabra de Dios. Lo que nos da esperanza es lo que dice la palabra de Dios: que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y por último, la palabra de Dios nos da sabiduría e inteligencia. En el Salmo 119, 97 nos dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Oh, queridos hermanos, qué bendición es saber que tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos da sabiduría. Todos necesitamos sabiduría. Yo necesito sabiduría, usted necesita sabiduría. Mientras estemos en este mundo, necesitamos mucha sabiduría. Y la sabiduría viene de Dios, viene de la bendita palabra de Dios. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre, siempre están conmigo. En el Salmo 119, 104 nos dice la palabra de Dios: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Oh, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios nos da sabiduría y nos da inteligencia. Joven que estás en la escuela, que necesitas inteligencia, que es difícil ahí las materias, ¿verdad? Joven, hermano, hermana que estás en el instituto, igual que tienes que aprender tantas y tantas cosas de una materia, de otra materia, ¿verdad? Es la palabra de Dios quien nos da inteligencia, es la palabra de Dios quien despierta nuestro entendimiento, es la palabra de Dios quien nos da sabiduría. Y tú puedes llegar a ser hasta 10 veces más sabio que los más sabios de este mundo con la bendita palabra de Dios. Oh, hermanos,
¿Cuántos beneficios tenemos? Dígame usted, si no hay razón para estar bienaventurados, como nos dice el salmista aquí en el Salmo 119, bienaventurados los perfectos, los de perfecto camino, los que andan en tu ley, en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos y con todo el corazón lo buscan. Dígame si no hay razón para estar felices y contentos y satisfechos. Tenemos la bendita palabra de Dios, hermanos. Como cantábamos al principio del servicio, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Oh, hermanos, todo lo que usted necesita y todo lo que yo necesito saber, aquí está en la bendita palabra de Dios. Así de que ánimo, tienes un tesoro en tu mano. Vamos a leerlo, vamos a saberlo, vamos a aprenderlo, vamos a practicarlo, vamos a amarlo. Vamos a amar lo que dice Dios. Vamos a amar lo que dice la palabra de Dios. Vamos a vivir como Dios dice. Y entonces el resultado, que seremos gente dichosa, gente feliz, gente bienaventurada. Porque muchos cristianos andan allí arrastrando la cobija? ¿Por qué muchos cristianos andan allí todos desalentados y desanimados? Porque la palabra de Dios no está en sus vidas como debería de estar. Pero simplemente métete a este libro, métete a la palabra de Dios y el gozo de tu corazón cambiará. Serás una persona dichosa, bienaventurada. Y cuando empieces a ver que la palabra de Dios es verdad, y que la palabra de Dios se cumple, y que la palabra de Dios es como esa miel que endulza la vida, esa medicina que cura el alma, que cura los sinsabores de la vida, entonces vas a comprobar y vas a decir: oh, cuánto bien me hago cada vez que voy a este bendito libro, la palabra de Dios, y la aprendo y la asimilo y la recibo y la pongo por obra y la pongo por práctica, y entonces soy dichoso y soy bienaventurado y nos va bien. Como dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la diferencia entre hacer prosperar nuestro camino y que las cosas nos salgan bien, siempre y cuando nosotros tomemos en cuenta la palabra de Dios. Oh, cantámelas otra vez, bellas palabras de vida. Vamos a orar. Cierren tus ojos, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque la tenemos. Perdónanos cuando no hemos hecho caso a tu palabra y hemos vivido fuera de tu voluntad y nos hemos desviado. Perdónanos, pero ayúdanos a volver a tu Biblia, a volver a tu palabra. Ahí está nuestra fuerza, ahí está nuestro consuelo, ahí está nuestra fortaleza, ahí está nuestro ánimo, ahí está nuestro avivamiento. Allí en tu palabra está la iluminación, la sabiduría, el entendimiento, el gozo de nuestro corazón. Ahí está, Señor. Ayúdanos a valorar y apreciar y amar tu palabra. ¿Cuántos en esta mañana podrían decir: oh, pastor, yo necesito amar la palabra de Dios? Yo necesito conocer más la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, amar la palabra de Dios. ¿Cuántos podrían decir: pastor, ore por mí? A ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano. Amén. Por toda la casa, qué bendición. Yo te invito, dobla tu rodilla, pídele a Dios que te ayude. Ama, que te ponga amor por su palabra, amor por la palabra de Dios. Amén. Qué bendición que tú puedas vivir y yo también cerca de su bendita palabra, ser gente bienaventurada, dichosa, con el gozo del Señor, porque vivimos en la palabra de Dios. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra y gracias por hablarnos. Ayúdanos a amar tu palabra, a vivir tu palabra, a conocer tu palabra.
cuánto bien nos hacemos si valoráramos tu palabra. Ayúdanos. Danos hambre por tu palabra. Danos necesidad por tu palabra. Que la apreciemos, que la valoremos, que la amemos, que la conozcamos, que la aprendamos, sobre todo que la vivamos. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra. En Cristo, gracias. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Cantémoslo otra vez.